Hay un San Martín que la historia oficial suele escondernos, pero además hay una participación popular en la Guerra de la Independencia que no tiene lugar en las páginas de esa historia oficial. De eso, de los proyectos políticos que estuvieron en pugna en el proceso de construcción de nuestro país y de todo lo que tiene para decirnos San Martín acerca de los debates que hoy transitamos, nos habla Facundo Guerra, licenciado en Sociología, mendocino, en este video especial para Río Bravo. Buenas, los amigos del sitio digital Río Bravo nos han pedido una breve descripción del proceso de San Martín y la Guerra de Independencia en Cuyo, como una forma de reflexionar en lo que está pasando, sobre todo con la pandemia. Vale la frase de Jauretche que decía que la historia es la política pasada y la política presente es la historia presente, ¿no? O sea que nos sirve para ver paralelos y reflexiones sobre esta situación. Bueno, brevemente decirles que San Martín llega al gobierno de Cuyo a mediados de 1814 en un contexto muy difícil. Había sido derrotado Napoleón y había regresado Fernando VII al trono, con lo cual emprende una campaña para reconquistar el territorio de América Latina. La mayoría de las juntas que se habían levantado con la noticia de la caída de la Junta de Sevilla en 1810 habían sido derrotadas, o sea que es un contexto muy difícil. Se podría decir que solamente, y que sería parte de otra charla, se mantiene con un proceso muy importante, la recuperación de la banda oriental y el proceso de Artigas en el litoral, con todo el proyecto del federalismo, de la entrega de tierra, o sea, lo más avanzado de ese proceso popular, y a la vez la resistencia heroica en el Alto Perú, comandada por Güemes y con personajes realmente emblemáticos como Juan Azurduy. Bueno, San Martín cuando llega a Cuyo ve la derrota de Rancagua, o sea de los patriotas en Chile, y cómo emigran para Mendoza, y está el peligro de que ellos crucen la cordillera y derroten a las fuerzas patriotas. Entonces acá vamos a ver un primer punto que es el San Martín que generalmente nos esconden, que es el San Martín con una política de gobierno y como un estratega no solo militar, sino social y político, podríamos pensarlo. Tiene dos o tres medidas muy interesantes para poder evaluarlo. Uno es la famosa guerra de Zapa, esa guerra de inteligencia, de espionaje, que emprende para ganar tiempo, o sea, para que el enemigo no sepa cuál es su verdadera situación, para que no sepa cuál es el paso que va a utilizar. Para eso utiliza correspondencia falsa, emisarios falsos. Hay un personaje que es Pedro Vargas que lo convence de que se transforme como en un aliado de las fuerzas realistas, lo encarcela para que le pase falsa noticia y empiece a entrar en contacto con Marcó del Pont, que era el representante español en Chile, y a la vez una red de espionaje muy importante en Chile, con Martín Rodríguez, con Eulelia Calderón, que le permiten efectivamente infiltrar el comando de Marcó del Pont, enviarle fake news, diríamos, y desorientarlo para que no pueda emprender, ¿no?, la expedición hacia Mendoza y lo engañe sobre los movimientos propios acá. Por otra parte está la impresionante economía de guerra, o podríamos decir un proyecto popular para el objetivo de la independencia, desde las expropiaciones y confiscaciones a todas las riquezas de españoles, traidores, de quienes nos compartieran el proyecto nacional y popular, de contribuciones forzosas de aquellos que lo hacían pero tenían riquezas, ¿no?, muy importantes, de la confiscación del diezmo de las iglesias, de la idea de que efectivamente se tenía que avanzar en una profunda reforma impositiva donde pagara más el que más tenía y aliviar a todos los sectores populares. O sea que acá hay un gran proyecto para obtener los recursos necesarios en un momento muy difícil donde Buenos Aires, por todas las diferencias políticas, no le daba un solo peso, ¿no? Esto también se logra con el gigantesco apoyo popular que San Martín va a obtener, con el trabajo voluntario, con las mujeres que cosieron los trajes, con los arrieros que trajeron las mulas, con un pueblo movilizado que vio que había un representante, o había una clase dirigente que iba a representar este proyecto popular y que estaba dispuesta a los máximos sacrificios para avanzar en este sentido, ¿no? También podríamos decir que en este proceso se produce todo lo que va a ser
el proyecto de impulsar la industria y el desarrollo nacional a partir de un proceso extraordinario como fue la creación de la fábrica y los talleres de maestranza con Fray Luis Beltrán y Álvarez Condarco, ¿no? Hay que pensar para ver esta idea de las necesidades y resolver las necesidades propias, que San Martín estaba muy urgido para ir formando el ejército y obteniendo los recursos. Son 2 años de preparación y, por ejemplo, la pólvora que era traída de Córdoba no se la enviaban o venía en mala calidad, entonces emprende rápidamente un proyecto de creación de estos talleres que pasa a ser uno de las maestranzas o de los talleres más importantes en América Latina, con 700 personas trabajando y proveyendo este material. O sea que hay una idea de recurrir a lo propio, de movilizar a los sectores populares para poder lograr, ¿no?, las necesidades de preparar el ejército. Está más de decir todos los proyectos por ejemplo, de estatutos del peón rural, que son los primeros que aseguraban el pago a los trabajadores rurales, de los proyectos educativos de salud, ¿no?, de transformar a la iglesia en centro sanitario, de la vacunación para la viruela, y también de la defensa de los intereses locales, porque San Martín se va a pelear profundamente con Buenos Aires, por ejemplo, con la necesidad de gravar la importación de los alcoholes, de las aguas ardientes, ¿no?, de los vinos traídos de afuera, para proteger la industria regional. O sea, vamos vislumbrando un proyecto que se va a esbozar a fondo, ¿no?, con el proceso de la independencia, con el delegado Godoy Cruz, donde va a decir: no puede ser que no estemos combatiendo contra España y no nos declaremos independientes. Todo esto para formar un ejército de 5.000 hombres en una provincia que tenía 20.000 habitantes, un ejército plurinacional o pluriterritorial, podríamos decir, porque desde chilenos, desde guaraníes que venían todavía del combate con los granaderos a caballo, desde indígenas locales y regionales, desde el batallón de pardos, ¿no?, de negros, del cual San Martín va a ser un gran promotor por su protagonismo y va a querer hasta igualarlos en condiciones y va a ser resistido por la propia oficialidad. O sea, es un ejército que se forma, sobre todo después de la declaración de la independencia, después de que ha sido derrotado el proyecto de Alvear, que nos intentó entregar por nada al imperio inglés, ¿no? Y se confirma este proyecto sobre la base que ha regresado Fernando VII, que se tiene que avanzar en esto, y San Martín es exponente de esta situación, y va a obtener mayores recursos y va a poder emprender y darle la inyección final, ¿no?, del 16 hasta el 17, que es cuando se produce el paso, y valorar esta gigantesca empresa que va a ser 2 semanas en la cordillera más alta de América, con 5.000 hombres preparando alimentos, ¿no?, preparando la vestimenta, las carpas, el traslado del armamento, las mulas, los caballos, los medicamentos. O sea, lo que implica hoy esta empresa, ¿no?, actualmente es difícil pensarla en 1817, traspasando todo este material, conectando 6 pasos que tenían una distancia de más de 1.000 kilómetros entre el sur y el norte, para desorientar al enemigo y llegar en forma sincronizada a los distintos sitios, ¿no?, para lograr esa famosa reagrupamiento y esa batalla tan importante como es la de Chacabuco, que va a derrotar y va a ser el primer puntapié de las fuerzas patriotas, ¿no?, en el territorio de Chile, que va a permitir la recuperación de ese territorio y posteriormente embarcarse hacia Perú. O sea que estamos viendo en un proceso muy corto una obra extraordinaria que no se puede explicar sin el protagonismo popular y sin una idea de independencia y de liberación. Pensar en el proceso de la Revolución de Mayo, sobre todo romper el mito de una idea de una independencia que se logra en un cabildo, ¿no?, un grupo de señores que se reúnen enfrente de un cabildo, y esconder los 14 años de guerra de independencia, del gigantesco sacrificio de los sectores populares, es uno de los primeros elementos para tratar de ocultar la verdadera historia, ¿no? Segundo, se trata de ocultar y nos permite a nosotros pensar
ahora los distintos proyectos que estuvieron en disputa y que no se han terminado, sino que se trasladan en sus distintas formas hasta la actualidad. O sea, este proyecto de avanzar en una independencia nacional, romper con el colonialismo, ¿no? Que efectivamente se logra, 3 siglos de conquista de un sistema colonial, pero sobre todo la disputa es si este proyecto tenía que encarar también el desarrollo de un país industrializado, que mirara para adentro, que priorizara los sectores populares, que rompiera las relaciones de servidumbre y todo tipo de dependencia. Esta famosa frase de 1816, ni amo viejo ni amo nuevo, o independientes de toda dominación extranjera, ¿no? Lamentablemente este proyecto, que encarnado por el ala más avanzada, por Belgrano, por Moreno, por Artigas obviamente, y también por el propio San Martín, lamentablemente es derrotado y logramos eliminar la estructura colonial, pero el país cae en una nueva dependencia, sobre todo económica, que va a volver a impedir su desarrollo nacional, que va a volver a impedir la creación y el fomento de una agricultura que cubriera las necesidades sociales y de la patria. Y esta nueva dependencia pasa a ser la traba que deforma nuestro desarrollo nacional. Esta es la película que venimos viendo hace 2 siglos, ¿no? Entonces armamos una agricultura, o se arma una agricultura que exporta hasta la actualidad millones y millones de kilos, o como se dice, podemos darle de comer a 400 millones de personas. Habría que decir, podemos darle de comer a 400 millones de animales, a engordar a 400 millones de animales, que van a darle de comer a 400 millones de personas en otros lados del mundo. Pero a medida que está esta situación, tenemos 40% de población en pobreza y un alto porcentaje de indigencia y falta de leche, de pan, ¿no? Y de carne en muchas mesas de las familias en el país. O sea, esta desigualdad ha deformado la necesidad de un desarrollo de una agricultura que resuelva no solo la soberanía alimentaria, sino las necesidades sociales, ¿eh? Tenemos una industria totalmente deformada y se ha puesto al rojo ahora con la pandemia, donde no había posibilidad de producir, por ejemplo, respiradores, ¿no? En el marco de la situación. A pesar del gigantesco capital humano y social que hay, como se ha demostrado con los científicos y los doctores que han logrado hacer test para detectar el COVID en muy poco tiempo y demuestran el gigantesco capital todavía que tenemos. Pero los elementos centrales, ¿no?, de nuestra industria siguen siendo una industria totalmente dependiente. Con lo cual nosotros venimos lastrando parte de esta situación desde hace mucho tiempo, y esta es una de las reflexiones que nos trae este proceso, que tuvo, por ejemplo, en su momento distintos referentes. Uno de ellos San Martín, en el proceso y la necesidad de avanzar, y otro de ellos Alvear, en la necesidad de ofrecer estas tierras al imperio inglés, ¿no? 2 modelos totalmente distintos. También nos trae como reflexión esto, que los proyectos de avanzada, ¿no? Cuando ubican la necesidad, por ejemplo, lo que San Martín decía, seamos independientes, lo demás no importa nada, y pasan a resolver y a ubicar y apoyarse en las fuerzas populares, ¿no? Esos proyectos pueden avanzar a fondo, y las masas populares están dispuestas a máximos sacrificios cuando ubican que los representantes van a fondo en ese proyecto. Trabajo gratuito, cómo se podría explicar los éxodos jujeños, la guerra de guerrillas en el norte, o sea, el sacrificio gigantesco que hizo el pueblo en 14 años, si no era porque no había un proyecto detrás, ¿no? Esto también se trata de ocultar, y también es una enseñanza para las clases dirigentes, se podría decir, que si no vacilan realmente y avanzan en este proyecto nacional, hay predisposición desde abajo para apoyar y avanzar. A la vez, hace pensar que si no se barren, ¿no?, y si no se tocan los intereses que impiden el desarrollo nacional, bueno, es muy difícil avanzar en esto. Ese es el ejemplo, por ejemplo, que se puede analizar en Cuyo, cuando se tienen que expropiar las riquezas de los sectores más acaudalados, porque se necesita conformar un ejército, porque si no, no hay independencia posible. Ahí sí se vacila
ahí sí, efectivamente no se avanza en ese proceso, no hay forma de resolver el objetivo que implicaba la independencia. Esto nos trae ahora reflexiones, por ejemplo, con la situación de Vicentín, o la situación del endeudamiento externo contraído fraudulentamente también por determinados grupos de capitales, ¿no? Que implican que parte en esta situación de nuestro presupuesto nacional tenga todavía que ir a pagar esos negociados externos, o que por ejemplo la situación del complejo cerealero, ¿no? Esté concentrado por este pequeño grupo, deformando efectivamente, ¿no? E impidiendo el desarrollo de un proyecto verdaderamente nacional. Estas son reflexiones que efectivamente hasta el día de hoy se pueden seguir, y uno ve que efectivamente el desafío está planteado en completar esa obra que comenzó hace 200 años, que ha tenido distintos capítulos, distintos periodos, ¿no? Y que efectivamente hay una necesidad de sacar estas enseñanzas para avanzar sin vacilación en un proyecto que resuelva hoy enfrentar la pandemia, la necesidad de constituir un sistema sanitario, de priorizar la situación social, de poner una industria al servicio de esta situación, ¿no? Y el percance de la concentración y de la extranjerización de nuestra economía que perdura y que efectivamente vuelve a ser una carga que impide un desarrollo, y hoy se podría decir impide también enfrentar la pandemia en condiciones realmente de garantizar la situación de alimentación, de trabajo y de ingresos para el país. Bueno, creemos que efectivamente la frase, como decía Artigas, que los más infelices sean los más felices, o como decía Moreno, es necesario terminar con la tiranía para no mudar de gobiernos tiranos, ¿no? Sigue siendo todavía la orden del día y la necesidad de pensar ese proceso para avanzar en la definitiva y segunda independencia.